Buenas tardes, bienvenidos a nuestra tercera edición del Foro Resiliencia Empresarial para la Reactivación. Hoy contamos con la participación del licenciado Alex Horacio Mercado Rodríguez, de Abogados Consultores en Seguridad Social, el contador público Gustavo Hernández Alvarado de Taxus, el doctor Óscar Álvarez del Toro de Amezcua y Álvarez Abogados, el contador Carlos Alberto Flores Alvarado de Taxus, y como invitados especiales tenemos al reconocido abogado penalista doctor Fernando Agraz y al contador público Jorge Carrillo Cáceres de AGN International. Esta tarde tenemos 3 ejes temáticos que son nuevas realidades fiscales, en el que abordaremos las últimas estrategias que ha estado desarrollando el gobierno federal en el eje de la llamada recaudación punitiva, muy alineado con la reforma fiscal penal que se concretó en noviembre del año 2019. El segundo eje temático, en consonancia con las directrices marcadas por los organismos reguladores internacionales, particularmente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el G20, en el plan de acción BEPS, concretamente la acción 12, el régimen de revelación de esquemas de planeación fiscal considerados por el gobierno federal como agresivos, hoy denominado en el Código Fiscal de la Federación como esquemas reportables. Y el tercer eje temático que abordaremos serían las acciones de fiscalización del IMSS. En el tema de la recaudación punitiva, ha trascendido en medios que el SAT ha cobrado en las últimas semanas 28,000 millones de pesos por la vía de esta nueva modalidad, que ha implicado que grandes contribuyentes como Walmart realice el pago de 8,000 millones de pesos, FEMSA 8,700, América Móvil 8,290, IBM 669 millones, y se ha comunicado por parte del titular del Ejecutivo Federal que todavía hay 11 grandes contribuyentes con situaciones con estas características, y que es una perspectiva que el gobierno federal estará desarrollando como una estrategia de impulso a la recaudación. En ese sentido, vamos a tocar en esta primera fase una serie de temas respecto de esta llamada miscelánea penal fiscal, y en una primera aproximación tenemos la aportación de información incriminatoria como criterio de oportunidad. Me gustaría preguntarle al doctor Fernando Agraz, ¿qué significa criterio de oportunidad? Hoy tan de moda este concepto, incluso vinculado con el famosísimo caso del extitular de Pemex, y qué tiene que ver con los testigos protegidos o colaboradores fiscales, hoy referidos en el nuevo artículo 69 ter del Código Fiscal de la Federación. Adelante, doctor Agraz. Pues con el gusto de saludarles y agradeciendo la invitación. Efectivamente, como dice el doctor Gustavo, este testigo protegido o colaborador es una figura dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en el artículo 256 nos habla de una forma de arreglar y determinar anticipadamente una denuncia, una querella, un problema penal. Y en esta figura, en su concepto general, nos dice que no proceden los acuerdos reparatorios, no procede este criterio de oportunidad en materia de delitos fiscales. No obstante, inmediatamente en un párrafo subsecuente, nos dice que sí se puede aplicar un criterio de oportunidad bajo el control o el permiso o el visto bueno de la Secretaría de Hacienda, siempre y cuando este testigo nos dé información fidedigna de quién es el último beneficiario. Aquí debemos comentar que esta figura no necesariamente es para la persecución de una persona o un sujeto con una calidad beneficiario o último beneficiario, sino es también para encontrar elementos del delito, los objetos, productos o instrumentos del delito, y aparte encontrar a los probables responsables o ahora imputados. Sin embargo, en materia fiscal, nada más nos está señalando
este testigo colaborador me tiene que llevar a ese último beneficiario. Aquí debemos también anotar que el último beneficiario es la creación de una nueva forma de participación. En materia fiscal, el artículo 95 nos dice quiénes son los responsables de los delitos fiscales, a diferencia del artículo 13 del Código Penal. La legislación fiscal tiene en sí mismo su señalamiento de participación en este artículo 95. La disyuntiva está que si yo acuso a alguien de ser el último beneficiario, también pudiera ser señalado como partícipe para imputarle el delito o solamente para señalarle que paga la reparación del daño o el crédito fiscal. Bueno, según esta disposición, ese último beneficiario solamente está obligado a la reparación del daño. Ahora bien, en el artículo 32 del Código Penal Federal, no Código Nacional, Código Penal Federal, nos señala este artículo quiénes son los responsables del pago de la reparación del daño. Es un tema aparte dentro del apartado en materia penal y este artículo está contemplando el velo corporativo porque en su fracción cuarta y quinta del artículo 32 Código Penal Federal nos señala que los responsables del pago de la reparación del daño o crédito es la empresa, compañeros. ¿Por qué? Porque está respetando el velo corporativo, es decir, la responsabilidad subsidiaria. Podemos concluir que aquí hay un criterio opuesto a lo que dice la materia penal. Esta disposición, en tratándose de delitos fiscales y el testigo colaborador, solamente dice, será suficiente que este testigo colaborador me lleve al último beneficiario, para lo cual no pudiéramos aplicarle una doble personalidad de último beneficiario y partícipe. No le conviene a la Secretaría de Hacienda, porque si lo acuso como partícipe del delito, entonces quien paga la reparación del daño sería la empresa, ¿sí? Aquí vamos a ver, a lo largo de algunas defensas, vamos a tener que alegar algunas defensas en amparos, en recursos, y sobre todo en el material probatorio que nos traiga ese testigo colaborador. A esto se refiere esta figura del criterio de oportunidad dentro de la carpeta de investigación, es decir, anteriormente en la tramitación de la averiguación previa. Otro concepto fundamental, doctor Fernando Agraz, en esta parte penal fiscal, es el concepto de garante por efectos de la definición de la coparticipación penal fiscal. Me gustaría preguntarte, con tu venia, ¿qué significa ser el garante en materia fiscal penal y cuál es la trascendencia de este concepto? Bueno, aquí el código nos está recogiendo un concepto netamente penal, no fiscal. Garante es aquella persona que tiene impuesta la obligación, ¿sí? Es decir, la persona que tiene que cumplir una obligación y a su incumplimiento, es decir, comisión por omisión, se le podría imputar algún delito. Pensemos en una enfermera que no le pone la inyección a un paciente y muere el paciente. La verdad, la enfermera no fue a matar al paciente, sino es su omisión. Es decir, el delito tendría que aceptar que se puede cometer por medio de imprudencia, por una falta a un deber. Pudiéramos pensar en materia fiscal que es evidente que el presidente del Consejo de Administración, los administradores que tienen a cargo la empresa, al incumplir su obligación, pudieran cometer el delito, digamos, defraudación, pago de retenciones o de contribuciones recaudadas o retenidas, ¿sí? Temas de seguridad social. Pero la verdad, compañeros, es que los delitos fiscales y de seguridad social no aceptan imprudencia. Tienen que ser cometidos con dolo. Aquí tenemos que hacer alusión al artículo 95, fracción octava, de creación nueva, bueno, nueva en cuanto a la vida penal, porque en el artículo 95, fracción octava del Código Fiscal Federal, se señala que son responsables del delito los garantes, ¿sí? Que, si me permiten leerlo, dice, tenga la calidad de garante derivada de una disposición jurídica, de un contrato de los estatutos sociales en los delitos de omisión de resultado material por tener la obligación de evitar el resultado típico. Esta disposición, repito, es contradictoria, porque dice, la persona está con la obligación en la ley, y en la ley no existe una disposición expresa que diga, tú eres el obligado al cumplimiento de obligaciones fiscales. Sin embargo,
amplía su definición y nos dice, bueno, puede ser una persona contratada o designada en los estatutos, cosa que se ha hecho desde hace 80 años, definir el área y el cargo, ¿sí? Y cuando nos señala en los delitos de resultado material, se refiere a los delitos que tiene que haber pago, no nada más informativas, sino tiene que haber pago. Y esos delitos en relación al pago, que es el 109, 108, 109, fracción segunda, quinta, artículo 111, fracción séptima, artículo 112, artículo 115 y 115 bis, no aceptan su comisión por imprudencia. Tiene que ser por dolo. Por lo cual, esta fracción octava del artículo 95 también es inoperante. Que es interesante clarificar, doctora Graces, el concepto de la delincuencia fiscal organizada. Me gustaría preguntarte, ¿qué significa la inclusión de los delitos fiscales en la Ley Federal contra la delincuencia organizada y cuál es el impacto de este cambio? Bueno, aquí nos referimos a la reforma 2020 que sucedió procedimientos fiscales, se incluyen los delitos fiscales, algunos de los delitos fiscales, se incluyen en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se incluyen también en la Ley de Seguridad Nacional y en la Ley de Delincuencia Organizada. Al respecto de esta Ley de Delincuencia Organizada, en el artículo 2, incluyó el delito de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada, así como el artículo 113 bis, llamado compraventa de facturas. El delito de contrabando ya existía, ¿sí? Y aquí la casuística que nos señala el código es que tiene que superar más de 3 veces el monto señalado en el artículo 108, fracción tercera, que representan 7.804.230 pesos por acto. No es una sumatoria. Claro que si se da en la sumatoria, ¿cuánto más? Y también tenemos que señalar que respecto del delito de defraudación fiscal equiparada en el artículo 109, solo se refiere a la fracción primera y a la fracción cuarta. Fracción primera nos señala a quien consigne las declaraciones que presente para efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos, es decir, consigne mentiras. Y la fracción cuarta habla de simular uno o más actos, ¿sí?, con perjuicio del fisco federal y con un beneficio, ¿sí? Tienen que ser en estos supuestos, es decir, supuestos de defraudación, contrabando, defraudación fiscal genérica, defraudación fiscal equiparada, fracciones 1 y 4, con la cantidad de 7.804.230 pesos. Esta es la nueva figura. Ahora bien, hay mucho temor de la gente y mucho desconocimiento, porque la verdad, ¿quién es la gente que está relacionada a la delincuencia organizada? Pues no son los fiscalistas, no son los contadores, no son los empresarios, sino es la gente que realmente está en esta actividad de delincuencia organizada, preponderantemente delitos contra la salud. Esta figura de la delincuencia organizada, honestamente, compañeros, en materia de empresas no se puede acreditar. En los asuntos de delincuencia organizada existe una sentencia donde se reconoce un grupo. Hay una sentencia que reconoce el Cártel Jalisco, los Templarios, la familia, ¿sí?, el Cártel de Sinaloa. Y si no hay una declaratoria en este sentido, en consecuencia deberá haber una investigación en el que un grupo de personas, 3 o más, se reúnen de facto para cometer los delitos del artículo 2 de la Ley de Delincuencia Organizada. Pero hay una investigación y hay acreditación de ese hecho. Yo les pregunto a ustedes, ¿las empresas en las que trabajamos y que asesoramos están reconocidas como un grupo delictivo? Pues evidentemente no. Y no son empresas o grupos de facto, son de derecho, compañeros, ¿sí? La gente va a trabajar esas empresas, no va a cometer delitos. Tienen un permiso, una autorización, tienen certificaciones, tienen registros, ¿sí? Es por esto que esta figura tampoco va a resultar aplicable para las empresas. Bueno, y uno de los conceptos que más ha resultado impactante es en la percepción generalizada, es el concepto de prisión preventiva oficiosa. ¿Qué se entiende por prisión preventiva oficiosa en el contexto de los delitos fiscales, doctor Fernando Graces? Bueno, es que anteriormente conocíamos el concepto del delito grave.
Si se conceptualizaba como delito grave señalado en el artículo 194 del Código Penal Federal, pues entonces en ese caso no tenías oportunidad de llevar tu juicio en libertad, ni siquiera otorgando una caución o una garantía. Ahora, debido al cambio del sistema acusatorio, no se valora, no se clasifica o se tasa el delito por grave o no, sino se observa a la persona. Oye, la persona en relación a que se pueda evadir, oye, atiende los citatorios, está ubicable, tiene un domicilio conocido, tiene arraigo en el lugar, ¿sí? Esto se llama ahora medida cautelar. Por ello, por ejemplo, en el caso de Rosario Robles, le dijeron, oiga, es que usted se fuga, usted se va. Y no obstante, sabemos que la defensa le presentó el pasaporte al Ministerio Público, le dijo, no me puedo ir. Le dijo, ok, no saldrás del país, pero de que te puedes esconder adentro, te puedes esconder. Y ese fue el temor del juez por el cual dijo, no te permito salir en una prisión preventiva justificada. La prisión preventiva oficiosa viene a ser las veces del delito grave, es decir, ya hay un señalamiento en el artículo 167 que nos dice, prisión preventiva oficiosa, ya no me alegues, ya no me vas a garantizar, aquí vas a llevar tu proceso en prisión. Se refiere a este artículo 167 que en sus fracciones 1 a 3 señaló los delitos fiscales, párrafo séptimo, que nos dijo contrabando cuando sean calificados, defraudación fiscal cuando sea calificado y de nueva cuenta, se refiere a un monto de 7.804.230 pesos. Así también el artículo 113 viso compraventa de facturas. Hay que señalar aquí que no nos dijo que sea una sumatoria, ¿sí? Aunque sabemos que en materia penal se comete un delito, vamos a decir una compraventa de facturas, una vez, se puede cometer 2 veces, 3 veces, y serán diversas comisiones. Puede que también el Ministerio Público acuse un delito continuado, ¿sí? Que también lo refiere el Código Penal, perdón, el Código Fiscal de la Federación. En conclusión, podemos señalar que es cuando está calificado el delito conforme a las fracciones creo que la G del Código Fiscal de la Federación, y sus montos sean de más de 7.804.230 pesos. Es solamente la inclusión, un señalamiento de que en este caso no vas a poder llevar tu juicio en libertad. Gracias, doctora Gracia. Bueno, a la par de estas acciones de índole punitiva, tenemos las acciones disuasorias y en este contexto la incorporación del régimen de revelación de esquemas reportables definidos como esquemas que buscan explotar las vulnerabilidades del sistema fiscal. En consonancia con la directriz de la acción 12 de BEPS, este tipo de regulación ya se ha incorporado en la experiencia internacional en el Reino Unido, en los Estados Unidos de Norteamérica, en Irlanda, en Portugal, en Canadá, en Sudáfrica, y esa experiencia internacional nos da algunos datos interesantes. Por ejemplo, en el Reino Unido, entre 2009 y 2010 se registraron 116 esquemas ante el fisco británico y entre 2013 y 2014 se redujo ese nivel de inscripción a 28. En Sudáfrica, desde 2009 se han declarado 629 mecanismos con arreglo al régimen. En la experiencia mexicana tenemos la incorporación de esta figura como una de las novedades de la reforma fiscal 2020. Y para explicarnos qué son los esquemas reportables, les cedo el uso de la voz al doctor Óscar Álvarez del Toro. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, los esquemas reportables que se incorporaron, como bien lo decía Gustavo Amezcua, a partir de este año por el legislador al Código Fiscal de la Federación, vienen de la mano con el artículo 5A. ¿Y qué son? No son otra cosa más que reglas antiabuso o reglas antielusión que buscan frenar el uso de mecanismos para evadir impuestos y fortalecer los mecanismos de fiscalización de la autoridad hacendaria, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos dice la ley respecto a estos esquemas reportables? Nos dice, ¿qué son? Bueno, nos dice que es cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o recomendación externada en forma expresa o tácita
con el objeto de materializar una serie de actos jurídicos. Si se fijan, este concepto es muy amplio, pero vamos a completarlo y ahorita lo explicamos. Que genere o pueda generar directa o indirectamente la obtención de un beneficio fiscal en México. Entonces, si vemos el concepto, cualquier plan, proyecto, propuesta, recomendación, si nos vamos al diccionario de la Real Academia, nos encontramos con que esquema es resumen de un escrito, discurso, teoría. Una asesoría es un servicio profesional de información y consejo en materia especializada. Expreso o tácito, expreso es claro, patente, específico, pero tácito es que no se expresa pero se sobreentiende. Entonces hay que tener mucho cuidado de aquí en adelante para verificar si caemos o no en esquemas reportables, porque va a haber consecuencias. Si estamos en esos supuestos habrá que reportarse, como más adelante se señalará. Otro punto es que tenga alguna de las características tipificadas en las fracciones 1 a 14 del artículo 199. En este artículo 199 se estableció el catálogo de los esquemas reportables y se van especificando uno por uno, pero tienen que tener estas características principales. Entonces, es un esquema muy complejo que tenemos que ir conociendo para aplicarlo porque ya entró en vigor. Entonces, esa es la importancia de ir especificando en nuestras empresas si estamos ante la presencia de un esquema reportable o no, para ver las consecuencias que ello va a generar. Es todo, Gustavo. Gracias. Gracias, Oscar. Bueno, y como podemos observar, en términos de certeza jurídica, una ventaja relativa que tenemos con esta nueva regulación y en este segmento 3 de los elementos que ya nos explicaba el doctor Oscar Álvarez del Toro, es una tipificación casuística que se desarrolló en 14 fracciones más la residual, que es el último recuadro que está en la parte final, que nos dice que será reportable. Cualquier mecanismo que evite la aplicación del 199, que sería como una 15ª fracción. Enseguida iremos analizando esta casuística y esta tipología, y para explicarnos los supuestos tipificados en las primeras 3 fracciones del artículo 199, le cedo el uso de la voz al contador público Gustavo Hernández Alvarado. Gracias, Gustavo Tocayo. Muchas buenas tardes a todos los que nos escuchan y que están en este webinar. Abundando un poco lo que ya comentó Gustavo Amezcua y Oscar, en el sentido de que estas reformas o este tipo de tipologías provienen del programa BEPS, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Esto lo que hacen es evitar que se erosione la base imponible y que ciertos beneficios se pudieran trasladar a otros regímenes fiscales. Dichos cambios tienen el objeto de dotar coherencia, eficiencia y eficacia a las normas de derecho interno que afectan a las actividades transfronterizas, principalmente en cuanto al traslado de beneficios a otras jurisdicciones o respecto de planeaciones agresivas. En cuanto a este tipo de tipologías, la primera dice que evite que las autoridades extranjeras intercambien información fiscal o financiera con las autoridades fiscales mexicanas. Precisamente como ahorita comentaba yo, México tiene diversos acuerdos en materia fiscal mediante el cual intercambian información fiscal o financiera. Entonces, cualquier esquema, que ya vimos que es un esquema reportable, o llámese estructura, que evite que las autoridades mientras se restablece el sonido con Gustavo, les comentamos, la parte inicial, como podemos observar, implica un gran énfasis en esquemas de índole internacional. Por ejemplo, esta primera fracción, adelante, Tocayo. Sí, Tocayo, sí.
Ok. Entonces, comentaba, vuelvo a repetir nada más, por ahí una falla técnica, que México tiene diversos acuerdos con varios países mediante el cual intercambian información fiscal o financiera. Entonces, cualquier esquema o estructura que evite que se intercambie información fiscal o financiera, se tiene que reportar. Oye, pero el esquema que yo estoy haciendo es correcto, no estoy transgrediendo ninguna ley. ¿Lo tengo que reportar? Sí, así lo marca la ley. No, aquí en este caso, estos tipos de esquemas, la ley o la autoridad no va a calificar si está bien o está mal, simplemente es una obligación de reportar. En el caso 2, en el punto 2 dice, eviten la aplicación del artículo 4b o del capítulo 1 del título 6 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que habla de refipres. Solamente señalar que el artículo 4b señala que los residentes en México y los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México, incluyendo a los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en México, considerados parcialmente transparentes para estos efectos fiscales, deberán de pagar sus impuestos en México por los ingresos atribuibles al mismo. ¿Esto qué significa? Que si cualquier esquema que se implante en la empresa evita que ese establecimiento permanente pague impuestos aquí, se tiene que reportar. Por otro lado, en cuanto a materia de refripes, el título 6, capítulo 1 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, también señala que los residentes en México y los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país que obtengan ingresos en regímenes fiscales preferentes, o lo que nosotros le llamamos refipres, deberán causar en la proporción que les corresponda el impuesto en México. Y vuelvo a lo mismo. Cualquier esquema, estructura que evite esta aplicación, se tiene que reportar. Oye, pero no transgredo ninguna ley. No importa. Aquí se tiene que reportar. La autoridad, de acuerdo a lo que se estableció, quiere saber cuáles son lo que hace la empresa, lo que hacen los asesores para poder, en su caso, emitir nuevas leyes, modificar leyes o, en su caso, aplicar alguna fiscalización. En el punto 3 dice, consista en uno o más actos jurídicos que permitan transmitir pérdidas fiscales pendientes de disminuir de utilidades fiscales a personas distintas a las que se generaron. Aquí yo tengo dos ejemplos. Uno, oye, yo divido pérdidas fiscales pendientes de disminuir en ejercicios anteriores con motivo de escisión. O en su caso, transmito pérdidas fiscales pendientes de disminuir de ejercicios anteriores con motivo de escisión. ¿Qué significa? Oye, ¿la escisión está permitida? Sí, claro que sí, está permitida, es legal. Oye, ¿la escisión me permite transmitir pérdidas? Sí. Oye, entonces, ¿cuál es el ejemplo? ¿Cuál es el problema? Ninguno. Simplemente la ley te obliga a que reportes hacia la autoridad porque la ley quiere conocer qué actos haces. Adelante, tocayo. Sí, adelante, tocayo. Sin embargo, la autoridad ha motivado esta tipificación en lo que consideran la falta de información completa, relevante y oportuna, con el sentido de buscar darles la oportunidad al fisco de subsanar lagunas legales. Para explicarnos los supuestos tipificados en las fracciones cuarta y quinta, le cedo el uso de la voz al contador público Carlos Alberto Flores Alvarado. Adelante, Carlos. Abre tu micrófono, Carlos, por favor. La clásica, ¿verdad? Ya, bueno, saludaba a todos, gracias por estar presentes. El esquema reportable, lo que pretende la autoridad con los esquemas reportables es que aventajarle parte de su trabajo de revisión. Históricamente, pues ejercía facultades de revisión la autoridad
detectaba alguna operación, alguna estructura, alguna estrategia, algún movimiento sobresaliente, extraordinario, fuera de lugar, que le pareciera a la autoridad, y pues empezaba a pedir documentación. Hasta ahorita estamos sufriendo todas las embates de la autoridad en base a la famosa materialidad, por ejemplo, ¿verdad? Ahora dice, oye, si hiciste alguna estrategia comercial, mercadológica, jurídica, corporativa, operacional, etcétera, si esta estructura que creaste, si esta estrategia para mejorar la postura de tu negocio genera un beneficio fiscal, como ya lo habíamos visto anteriormente, en términos del 5A, ¿verdad? Que alguien se ahorre un impuesto, que alguien evite una acumulación, tenga una deducción mayor, tenga una deducción extraordinaria, etcétera, pues ese beneficio fiscal tendrás que reportármelo. Y ya al rato les diremos qué debe de tener, qué debe incluir un esquema reportable. Entonces, prácticamente le estamos contestando algunas de las preguntas, allanando el camino a la autoridad para cuando ejerza sus facultades de comprobación, pues vea si lo que hicimos es procedente o no es procedente, si el beneficio fiscal obtenido en alguna reestructura corporativa, en alguna actividad de la empresa es válida y es válido el beneficio fiscal. Entonces, en esta tipología que mencionas, Gus, las fracciones cuarta y quinta nos dan otros supuestos. Uno de ellos es los famosos flujos o las estructuras de flujos, ¿no? Que de la empresa que va a deducir salga un dinero, se vaya a otra empresa, una empresa B, la empresa B se lo dé a la C y la C se lo regrese a los accionistas de la empresa A, de la empresa operadora, de la empresa que paga. Entonces, estos flujos, estos retornos, estos vaivenes, ida y vuelta que le llamamos, pues entonces ya tenemos que decirle a la autoridad, oye, ¿sabes qué? Contraté un esquema en el cual le pago a una empresa y esta empresa le regresa mi parte relacionada, le regresa a mi accionista una lana y la autoridad pues valorará y verá si está correcto o no está correcta la cuestión, ¿no? También me dice que la fracción quinta en otro esquema dice, oye, cuando tengas operaciones en el extranjero, involucres al extranjero y ese extranjero aplique los convenios para evitar la doble imposición, porque en su estado, en su país, la operación de que se trata es considerada una operación exenta para el impuesto de la renta en el país de origen o es considerada un refipre, una tasa reducida, y tú te mezclas con esto, mándame el esquema, dime qué hiciste, dime cuál es la operación para yo decirte si está bien o no está bien. Básicamente es lo que nos hablan estas fracciones cuarta y quinta. Gus, adelante. Gracias, Carlos. Y bueno, situados en el contexto de la cuarta revolución industrial en la que nos encontramos, en la que los modelos de negocios basados con un fuerte énfasis en las tecnologías de la información y la comunicación, es extremadamente común que los activos intangibles se utilicen como un vehículo para el traslado de beneficios. Y en este sentido, la fracción sexta nos ofrece toda esta serie de supuestos cuya premisa fundamental o género próximo es que involucren operaciones entre partes relacionadas en las cuales, precisamente en el inciso A, se transmitan activos intangibles difíciles de valorar de conformidad con las guías sobre precio-transferencia. En el inciso B se lleven a cabo reestructuraciones empresariales en las que no haya contraprestación por la transferencia de los activos, o en las propias reestructuraciones empresariales se reduzca la utilidad de operaciones más de un 20%, se transmitan o se concede el uso goce temporal de bienes y derechos sin contraprestación, no existan comparables fiables. Esta de la falta de existencia de comparables fiables es una aplicación clara de la famosa pauta antielusión alemana del principio del tercero racional, y en el inciso E de esta fracción sexta nos refiere como tipología específica la utilización de un régimen de protección unilateral. Ahora, para explicarnos los supuestos tipificados en las fracciones séptima, octava y novena, le cedo de nueva cuenta la voz al contador público Gustavo Hernández Alvarado. Gracias, tocayo.
Nada más igual abundar. Hemos comentado pues que estos tipos de esquemas son recomendaciones del plan BEPS de la OCDE, perdón, donde se incorporan recomendaciones no solamente para identificar estructuras fiscales agresivas internacionalmente implementadas en jurisdicciones mexicana y para detectar planificaciones, sino también para detectar planificaciones internas. Caso concreto es el caso de que dice, oye, involucre el punto 8, la transmisión de un activo depreciado. Ese, si se fijan, o por el puro nombre, es cuando normalmente una empresa tiene ya un activo totalmente depreciado que ya no lo puede depreciar, se lo enajena a otra empresa a un valor X, porque tiene algún beneficio, algún indicador fiscal que le beneficia, y al darle un valor a ese activo, lo que hace es empezar a depreciarlo nuevamente. Entonces dice, oye, ¿están bien, están mal? La autoridad, vuelvo a insistir, en este caso, dice, no me interesa ahorita saber si está bien o está mal, ya lo veré después, ahorita solamente infórmame. Por otro lado, en el punto 7 se señala que se evite constituir un establecimiento permanente en México. Algo que también tengo que comentar es de que hubo reformas en todo lo que es establecimiento permanente, el artículo 2, 3, 4, 4B, derivado precisamente de esos planes de acción del BEPS. Y precisamente aquí uno de los cambios que hace es modificar el establecimiento permanente, pero a su vez también lo señalan, oye, si me evitas que cualquier establecimiento permanente, que es el que hace pagar en México las contribuciones, me lo tienes que reportar, porque vuelvo a insistir, la autoridad lo que quiere es conocer qué es lo que hacen las empresas, qué es lo que hacen los contadores, los fiscalistas. En el punto 9, cuando dice, cuando se involucre un mecanismo híbrido definido de conformidad con el artículo 23. Aquí tenemos que definir qué es un mecanismo híbrido para poder entender. Y un mecanismo híbrido está señalado en el párrafo 4 de la fracción 23 del artículo 28 de la Ley sobre la Renta, y lo define de esta manera. Se considera que existe un mecanismo híbrido cuando la legislación fiscal nacional y extranjera caractericen de forma distinta a una persona moral o figura jurídica el ingreso o el propietario de los activos o un pago, y que dé como resultado una deducción en México y que la totalidad o una parte del pago no se encuentre grabado en el extranjero. ¿Qué significa esto en otras palabras? Oye, en México, si yo hago un pago, es deducción para una empresa, pero a su vez es ingreso para otra empresa. Y si yo lo traslado al extranjero, a lo mejor ese pago no es ingreso para la otra persona. Entonces, cuando se involucra este tipo de mecanismos, se tiene que reportar. Adelante, Tocayo. Gracias, Tocayo. El supuesto que tenemos tipificado en la fracción 10 tiene como pauta directriz subyacente el principio de transparencia fiscal y se refiere explícitamente a todo aquello que evite la identificación de beneficiarios de activos, ingresos o activos, incluyendo a través del uso de entidades extranjeras o figuras jurídicas cuyos beneficiarios no se encuentren designados o identificados al momento de su constitución o en algún momento posterior, entiéndase, razones de opacidad. Por su parte, la fracción 11ª refiere el supuesto en que se tengan pérdidas fiscales cuyo plazo de caducidad esté por ocurrir, que estén por expirar el plazo de los 10 años para que puedan ser amortizadas, y se realicen operaciones para obtener utilidades fiscales, como podría ser la imputación de una operación ganadora. Pareciera ser que tiene implícita la exigencia de un ciclo natural de negocios. Ahora, para explicarnos los supuestos tipificados en las fracciones 12 a 14, que son las últimas que comprende este catálogo del artículo 199, le cedo la palabra al contador Carlos Alberto Flores Alvarado. Gracias, Gus. Oye, y retomando esta fracción 11,
Imagínate que, y para todos, pues se los digo abiertamente, imagínate que estás en este ejercicio donde tus pérdidas fiscales están por vencer, están por prescribir ya el derecho de acreditamiento. Yo les aconsejaría, adelanten sus ventas del primer trimestre del 2021, vean negociaciones con clientes, logren buenos acuerdos para generar más ingresos y generar utilidades suficientes para amortizar las pérdidas. Oye, tendría que, en una operación real, en una operación de tracto sucesivo normal de una compañía, tendría que considerar los esquemas reportables. Bueno, pues se lo estoy diciendo, ya ven que Oscar dijo que los esquemas reportables son hasta lo que soñamos. Entonces, pues a lo mejor sí, pero no tendría nada malo decir, oye, ¿sabes qué? Adelanté mis ventas para amortizar pérdidas que válidamente podía aprovecharlas y se me estaba yendo el tiempo. No hay problema. Entonces, en la fracción 12 me habla de estos esquemas que han circulado por ahí en el mundillo fiscal, de cómo saltarse o cómo brincarse el 10% adicional a los dividendos por utilidades generadas a los ejercicios posteriores de 2014 hacia adelante. Transformaciones de sociedades, escisión de sociedades, utilización del esquema de la holding. Bueno, pues si estás en ese supuesto, tendrás que reportar tu esquema, reportar cuál es la estructura que creaste y cuál es la estrategia que determinaste para saltarte el impuesto adicional, este copete del 10% que están obligadas a pagar las personas morales que distribuyen dividendos. La fracción 13, bueno, el que se otorguen en arrendamiento y a su vez luego se reciban los bienes otorgados en arrendamiento por quien los otorgó o una parte relacionada, es decir, un vaivén de los bienes. A lo mejor, hace rato Gustavo Hernández lo comentaba, a lo mejor una empresa del grupo tiene mejor postura, tiene pérdidas, imagínate, no tiene trabajadores, imagínate, y no le importa tener utilidades tal como tiene la otra empresa del grupo, y entonces se hacen un switch ahí con los bienes para recibir luego valores en renta. Imagino también aquellos casos en los que hay juicios o hay algunas controversias de por medio y quieres quitarte los activos de encima. Bueno, pues también tendrías que valorar si te incorporas a los esquemas reportables o no. También al rato verán si todos los esquemas reportables son reportables o hay esquemas no reportables. Y el último que es un resumidero y es medio complicado, que involucra operaciones cuyos registros contables y fiscales presenten diferencias mayores al 20%. Por ahí nos preguntaban el otro día, Gus, recordarás que si los planes privados de pensiones en los cuales retornan cada 15 días o cada 30 días las cantidades aportadas, representan o podrían significar o estar contenidos en esta fracción 14. La respuesta era sí, porque al hacer una mención, fíjense muy bien lo que dice, exceptuando aquellas que surjan con motivo de diferencias en el cálculo de depreciaciones. Entonces usted está diciendo que la diferencia del 20% va entre deducciones fiscales y gastos contables. Ese es el 20%. Entonces, cuando te lo llevas a la determinación de los impuestos, lo vas a hacer así: impuestos grabados, impuestos o partidas grabadas para el impuesto de la renta, que serían los salarios, contra partidas exentas del impuesto de la renta, como serían el plan privado de pensiones, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado en cómo se manejan las estructuras. Adelante, Gus. Gracias, Carlos. Y bueno, la par de la tipología de esquema reportable reflejada en estas 14 fracciones del artículo 199, tenemos también el concepto de las categorías de esquemas reportables. Y para explicarnos qué significan y cuáles son las categorías de esquemas reportables, le cedo la palabra al contador público Jorge Carrillo Cázares. Adelante, Jorge. Gracias, Gus. Buenas tardes a todos. Después de ya analizar la recaudación punitiva, la delincuencia fiscal organizada, las aportaciones,
la aportación de información incriminatoria y los conceptos de garante que de alguna manera muy atinadamente el doctor Agras nos explicó, y donde también ya observamos todos los análisis y la tipología de los esquemas reportables. El Código Fiscal de la Federación distingue dos tipos de esquemas: los generalizados y los personalizados. Se consideran esquemas generalizados, aquellos que buscan comercializarse de manera masiva o a todo tipo de contribuyente o a un grupo específico de ellos, y aunque requieran mínima o nula adaptación de adecuarse a las circunstancias específicas del contribuyente, la forma de obtener el beneficio sea la misma. En este caso, como podemos observar y como se ha mencionado anteriormente con todos los expositores, pudiéramos mencionar el caso de lo que menciona el 69 respecto a las pérdidas fiscales. Pudiera ser también un esquema el efecto que se tiene en un plan de previsión social con esquemas muy agresivos o donde se tengan conceptos muy específicos de deducción. Además, pudiera ser también las remuneraciones a socios o accionistas o los esquemas de planeación corporativos. Respecto a los esquemas reportables personalizados, son aquellos que se diseñan, comercializan, organizan, implementan o administran para adaptarse a circunstancias particulares de un contribuyente específico. Estos se utilizan para concentrarse o para centrarse en vulnerabilidades conocidas del sistema tributario y técnicas que se utilizan frecuentemente en mecanismos de elusión fiscal, como puede ser el uso de pérdidas fiscales y, como lo hemos mencionado anteriormente en repetidas ocasiones, las pérdidas fiscales, las transacciones partes relacionadas, etc. Ahora bien, al hablar de beneficio fiscal, se entiende el valor monetario derivado de cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución. Por lo tanto, consideramos que debemos ser muy cuidadosos de las operaciones y transacciones fiscales y no caer en contradicciones con las autoridades competentes. Es así como se estructuran la categoría de los esquemas reportables generalizados y personalizados. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Y para contestar una pregunta, ¿cuándo se revelan los esquemas reportables? Le cedo la palabra al contador Gustavo. ¿Cuándo se revelan los esquemas reportables? El licenciado Alex Horacio Mercado Rodríguez nos va a hacer el favor de explicar. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos han acompañado. El tema, ya lo comentó el contador Jorge, en relación a los tipos de esquemas generalizados y personalizados, ya nos dijo cómo se dan estos. En relación a los generalizados, cuando ese esquema reportable es puesto para disposición de todo el público, nos señala el código que son 30 días siguientes a partir del primer contacto para su comercialización. Creo que ya, inclusive Carlos Flores por ahí comentó algunas de las partes en cuanto hablamos de la tipología, en donde se puede observar que muchos de los esquemas que se están dando en la práctica, pues caen en alguno de los supuestos de las fracciones que ya se comentaron, pero cuando se trata de esquemas que son para todo el público, ya como lo dije, 30 días siguientes a partir del primer contacto. Aquí en el mismo artículo nos señala, el 201, en su párrafo tercero, nos habla también de los personalizados, en donde nos dice que se debe de revelar dentro de los 30 días siguientes, pero nos hace una distinción de 3 momentos. Primero, que esté disponible para su implementación, eso quiere decir que quien lo elabora lo tenga listo para que ya pueda generar esos efectos jurídicos como ya lo comentaron también los contadores que me antecedieron, en relación a su contabilidad y a todas las operaciones que se generan por el fisco. El otro punto es que se realice el primer hecho o acto jurídico del esquema. Eso quiere decir, puede ser que
que no esté terminado, pero ya esté generando esos actos o hechos jurídicos en el esquema que se está trabajando, y hay que informarlo. Y el tercer momento es el momento que haya finalizado su diseño. Eso quiere decir que si se inicia con un proyecto de un esquema reportable, y al terminar aunque ya lleve sus efectos jurídicos ya encaminados, pues habría que hacerlo dentro de los 30 días siguientes. Creo que el contador Carlos Flores nos puso algunos ejemplos en relación a estos esquemas que se han venido dando, y en su momento se va a comentar en el caso de que no se cumplan con estos tiempos, qué es lo que va a suceder en relación a las infracciones o sanciones que se van a imponer. Pero habría que estar muy atentos, son 30 días siguientes en ambos casos, dependiendo de si son generalizados o personalizados, ¿verdad? Gracias, Alex. Bueno, este primer contacto para la comercialización, el estar disponible para su implementación o realizarse el primer acto o hecho jurídico relacionado con el esquema, doctor Fernando Agraz, parecieran aludir evidentemente a lo que en términos de iter criminis se le suele llamar la fase externa. Sin embargo, el tercer momento que nos explicaba el licenciado Alex Horacio Mercado Rodríguez, relativo al momento en que haya finalizado su diseño, si lo entendemos en términos del iter criminis de la vida, de la secuencia de la vida del delito, muy de esa manera, querría decir que alude a la fase interna. ¿Qué opinarías de esto, doctor Fernando Agraz, el que intenten imputarte una revelación con un término de 30 días que se detona a partir de un momento que se encuentra en la fase interna, en la intencionalidad? Bueno, como sabemos, en México, a diferencia de Estados Unidos, hacer un complot, hacer un acuerdo, no es en sí o de suyo un delito. Tiene que materializarse. Si bien hay delitos de mera conducta, como sería una aportación de arma, que por el simple hecho de portar el arma se comete el delito por el riesgo que sucede, la amenaza social que sucede, en materia de los delitos fiscales no es aplicable. Lo que resulta entonces es que si yo me quedo en la planeación de una defraudación, de una compraventa de facturas, de cualquier delito fiscal, esta planeación, si no materializa y motiva un daño, no sería considerado como un delito. No existe este delito que a quien no informe, y me voy a permitir adelantar un tema, porque en los esquemas reportables también estamos en una disyuntiva de decir, oye, ¿y qué pasa con esto del secreto profesional? Yo como profesionista tengo un contrato, la ley de profesiones y algunas disposiciones en diversas normas, en diversas leyes, establecen la secrecía, establecen la obligación de no transmitir datos, información, documentos del cliente, hecho que pudiera ser aplicable a los contadores y a los asesores. Bueno, aquí al respecto, existe una disposición de la ley regulatoria del artículo 5 de la Constitución referente a la ley de profesiones, en que su artículo 36 nos dice: ningún profesionista puede revelar datos de su cliente, pero sí los informes que te pida la ley. Por lo tanto, el no revelarlos, si bien, como dice el doctor Amezcua, pudiera ser la forma de preparación, es decir, el autor intelectual de un delito, los delitos fiscales necesitan esa materialización y el perjuicio fiscal. En relación al secreto profesional, entonces nos vemos obligados a presentar esos informes por disposición de ley. Esto es evidente, ya que una relación contractual no está por encima de la ley. Aparte, este artículo 36 es una disposición expresa. Gracias, doctor Fernando Agraz. Y sí, sin lugar a dudas, esta deriva de una exigencia de revelación, contándote un plazo de 30 días para ello, a partir de un momento que corresponde a la fase interna, nos deja un gran sabor a arbitrariedad. Por otra parte, tenemos una pregunta de Carlos Yorba. Por la índole de la pregunta la vamos a reservar, es relativa al ámbito temporal de validez en el momento en que toquemos la temática del transitorio, si nos da permiso. Y desde luego estamos en la mejor disposición, todos los panelistas, de recibir sus preguntas para irlas incorporando y contestando según el avance de la exposición. Para
explicarnos el cómo se revelan los esquemas reportables, le cedo el uso de la voz a el contador público Gustavo Hernández Alvarado. Gracias, tocayo. Bueno, ¿cómo se van a revelar estos esquemas? Bueno, la revelación lo señala el párrafo segundo del artículo 201 del Código Fiscal, en donde dice que se realizará a través de una declaración informativa que se presentará por medio de los mecanismos que disponga el Servicio de Administración Tributaria para tal efecto. De hecho, es conveniente comentar que en la resolución miscelánea ya se publicó la regla 1.13, en donde nos dice la forma en que se tendrá que hacer esta revelación al SAT. Una vez que se revelen, el SAT le otorgará al asesor o contribuyente un número de identificación, o lo que nosotros le llamamos un ID, por cada esquema revelado. A su vez, el SAT emitirá una copia de dicha declaración y un acuse de recibo y un certificado de número de identificación del esquema. Dicha información, hemos insistido que esta información la requiere el SAT solamente para analizarla o, en su caso, corregir diversas lagunas, pero hasta ahí llegaría esta revelación. O no podría ser objeto esta revelación de estos esquemas para otro tipo de situaciones. Adelante, tocayo. Como podrán ustedes observar, van a estar etiquetados los esquemas reportables con esta asignación del famoso NIR, del número de identificación del esquema reportable. Y en cuanto a qué debe de incluir la revelación, tenemos los siguientes elementos. Nombre, denominación o razón social y clave del RFC del asesor fiscal o contribuyente que esté revelando el esquema reportable. En el caso de los asesores fiscales o personas morales obligados a revelar el nombre y clave del RFC de las personas físicas a las cuales se esté liberando de la obligación de revelar, se espera que entre las reglas que habrá de emitir el SAT sobre esto esté una constancia de revelación y de relevo de responsabilidad. En la fracción tercera tenemos el nombre de los representantes legales de los asesores fiscales y contribuyentes. En la fracción cuarta, en caso de esquemas reportables personalizados revelados por el asesor, el nombre, denominación o razón social del contribuyente potencialmente beneficiado y su RFC. En la fracción quinta, en caso de esquemas reportables revelados por el contribuyente, nombre, denominación o razón social de los asesores fiscales, en caso de que existan. El santo y seña del esquema, que es la fracción sexta, ¿no? Una descripción detallada del esquema reportable y las disposiciones jurídicas nacionales extranjeras aplicables, o sea, que le sustenten. Y aquí te incorpora una definición en la que te dicen, se entiende por descripción detallada cada etapa que integra el plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o recomendación para materializar la serie de hechos o actos jurídicos que den origen al beneficio fiscal. Y recordemos que el concepto de beneficio fiscal aplicable a estos esquemas reportables es el definido en el artículo 5A, que ya comentábamos en la ocasión anterior, que es extremadamente amplio, que es cualquier minoración tributaria prácticamente. La fracción séptima nos impone una descripción detallada del beneficio fiscal obtenido o esperado. La octava, la indicación del nombre, denominación o razón social y RFC y cualquier otra información fiscal de las personas morales. Aquí llama mucho la atención el que, si ustedes se fijan, son personas jurídicas, pero también entidades personificadas, lo que se ha dado a llamar en la sistemática del derecho tributario entidades personificadas, que aquí les denomina figuras jurídicas que formen parte del esquema reportable revelado. Y te exige indicar las creadas o constituidas dentro de los 2 últimos años de calendario o cuyas acciones o participación hayan adquirido enajenado en el mismo periodo. Luego, en la fracción novena, especificar los ejercicios fiscales en los cuales se espera implementar o se haya implementado el esquema. La décima nos requiere, en caso de esquemas reportables a los que se refiere la fracción primera de 199, que es la parte de intercambio de información, revelar la información fiscal o financiera que no hubiera sido objeto de intercambio de información en virtud del esquema reportable. Esto muy en orden al estándar de intercambio automático de información fiscal internacional que ya se había incorporado
al Código Fiscal de la Federación. En la 11ª tenemos, en el caso de declaraciones informativas complementarias, indicar el número de identificación del esquema reportable, el famoso NIER, número de identificación del esquema reportable, que haya sido revelado por otro asesor fiscal, o la información que considere pertinente para corregir o complementar la declaración informativa presentada. La 12ª, cualquier otra información que el asesor fiscal o el contribuyente consideren relevante. La 13ª, cualquier otra información adicional que se solicite en términos del 201. Y por último, nos dicen que adicionalmente, en caso de mecanismos que sean reportables conforme el último párrafo del 199, se revelará el mecanismo a través del cual se evitó caer en alguno de los supuestos de las 14 fracciones del artículo 199. Ahora bien, para explicarnos las cuestiones relativas a la facultad de la autoridad de hacer requerimientos de información adicional por una parte, y en segundo orden, qué es lo que no son los esquemas reportables, le cedo la palabra de nuevo al contador público Gustavo Hernández Alvarado. Sí, sí, la autoridad tendrá o puede, en dado caso que no, con la información que se le proporcionó y que detallaste, tocayo, hace unos momentos, el SAT podrá requerir información adicional o al asesor o contribuyente, esto depende de quién lo haya reportado, para que el contribuyente cumplimente en 30 días. También se deberá manifestar bajo protesta de decir verdad que no se encuentren en posesión de la información requerida en dado caso que no la tengan. De no atenderse este requerimiento de información adicional, habrá alguna sanción. Simplemente comentario, oye, con toda la información que vimos, que detalló Gustavo Amezcua, dice, oye, ¿cómo va a poder determinar la autoridad si hace falta más? Porque pues se supone que tienes que detallar paso a paso de cómo está tu esquema, pero pues no obstante la autoridad tiene esa facultad para requerirte. Adelante, tocayo. Y también nos ibas a explicar, tocayo, qué no son los esquemas reportables. Ok. Sí, ¿qué no son los esquemas reportables? Es todo trámite que se realiza ante la autoridad o la defensa del contribuyente en controversias fiscales. Significa que en el caso, por ejemplo, tu despacho, tocayo, que lleva defensa de contribuyentes, pues eso no se entiende como un esquema reportable. Adelante, tocayo. Gracias, tocayo. Y bueno, en cuanto a la pregunta a quiénes obliga, tenemos dos sujetos relevantes que son el contribuyente y el asesor fiscal, y para explicarnos la perspectiva del contribuyente como sujeto obligado a revelar, le cedo la palabra al contador Carlos Alberto Flores Alvarado. Tu micrófono, Carlos. Ya, perdón. Odio los micrófonos apagados, pero bueno. Oye, obliga al contribuyente y al asesor fiscal. Les voy a hablar del contribuyente. ¿Cuándo el contribuyente tiene que reportar el esquema? Cuando el asesor fiscal no le proporciona el NIER, el número de identificación del esquema reportable. Oye, si el asesor no lo considera, esto es un momento muy pertinente para decirles, ojo, contribuyente, tú eres el obligado, tú eres el responsable, a ti te van a rechazar, tú vas a tener el perjuicio en las deducciones o en la acumulación de ingresos. Entonces, discute bien, plantea bien, pelotea bien con tu asesor fiscal y lleguen a acuerdos de qué es reportable y qué no es reportable. Entonces, si un esquema es reportable y no lo reporta el asesor fiscal, tiene que reportarlo el contribuyente, ¿verdad? O también cuando no le entreguen la constancia de que es un esquema no reportable, ¿verdad? O sea, los dos supuestos, ¿verdad? También el contribuyente entra al quite cuando el contribuyente diseñó el esquema. Es decir, tengo tan robusto mi departamento fiscal interno que yo adentro de la empresa creé, diseñé, implementé, eché a andar un esquema en el cual encuentro beneficios fiscales, de los que habló Jorge Carrillo hace rato, encuentro beneficios fiscales, por lo tanto yo estoy obligado yo solito a reportar, no hay asesor.
Luego también existe impedimento para que el asesor revele el esquema. Es decir, si se quieren salir por la tangente con algún secreto profesional, acuerdo de confidencialidad, etcétera, bueno, pues dice el fisco, está bien que me lo revele el propio contribuyente, ¿verdad? O cuando exista finalmente un acuerdo entre el contribuyente y el asesor fiscal de que el contribuyente será quien revele el esquema reportable, ¿verdad? Esos son los casos, Gus, adelante. Gracias, Carlos. Y para explicarnos la perspectiva del asesor fiscal como sujeto obligado de revelación, le cedo la palabra al doctor Oscar Álvarez del Toro. Adelante, Oscar. Gracias, Gustavo. Bueno, como lo señalaba Carlos, la ley señala dos sujetos para revelar estos esquemas reportables. Y en primer lugar lleva a mano, como lo decía Carlos, es el asesor. El asesor lleva la mayor responsabilidad y en caso de que el asesor no lo haga, pues ya entraría la persona, el contribuyente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ley que se entiende por asesor fiscal? Y aquí también nos da otra definición. Nos dice que es la persona física o moral que en el curso ordinario de su actividad, este punto es importante, curso ordinario de su actividad, ¿qué quiere decir? Que se dedique a eso preponderantemente, realice actividades de asesoría fiscal, o sea responsable o esté involucrado en el diseño, comercialización, organización, implementación o administración de la totalidad de un esquema reportable. También aquí me detengo porque si se fijan, el legislador señala la totalidad de un esquema reportable que esté involucrado en el diseño, comercialización, organización, implementación y administración de la totalidad. En un principio, la iniciativa de reforma para incluir en los esquemas reportables no incluía esta palabra que dice la totalidad. Esto se incluyó en el Senado como una modificación. Entonces, en un principio, ¿qué quisiera decir esto? Que el asesor fiscal que esté obligado a reportar va a ser quien intervenga en todas las fases: diseño, comercialización, organización, implementación o administración de la totalidad de un esquema reportable. Sin embargo, se los dejo ahí porque se va a prestar a muchísimas interpretaciones este artículo conforme vayamos aplicándolo, ¿no? Y también se maneja como asesor fiscal quien pone a disposición la totalidad de un esquema reportable para su implementación por parte de un tercero. Entonces, se fijan, el legislador aquí ya diseñó y perfiló el concepto de asesor fiscal para efectos de después determinar y fijar las consecuencias en caso de que no se revelen estos esquemas reportables. La siguiente, Gustavo. Fiscal Oscar, ¿también nos podrías explicar, por favor, los documentos a cargo del asesor fiscal en términos del 197? Claro. De hecho, este es otro punto importante porque más adelante vamos a ver las sanciones. Entonces, la ley contempla 3 distintos tipos de documentos que se deben de generar. En el artículo 197, en su 6º párrafo, nos dice que debe haber una constancia de revelación. Y se debe esa constancia debe tener la declaración y certificación con el número de identificación de esquema reportable. Esto que presupone que previamente el asesor ya manifestó ese esquema ante la autoridad y ya le dieron un número. Y debe de expedirse una constancia de revelación. Posteriormente se maneja la constancia de no reportable. Si la actividad no es reportable, también se debe de emitir una constancia. Y ese esquema que genere beneficios fiscales que no sean reportables. Y un tercer documento es la declaración informativa. Establece la ley que se tiene que expedir adicionalmente o presentar una declaración informativa
a quienes se les brindó la asesoría fiscal respecto de los esquemas reportables. Entonces, la importancia para los asesores fiscales es tener presente estos 3 tipos de documentos, porque si no los generan, va a generar consecuencias económicas que vamos a ver más adelante en las sanciones, que están un poco altas. Es todo, Gustavo. Gracias, Oscar. Y bueno, ya el doctor Fernando Agraz nos hacía el favor de platicarnos, de adelantarnos el tema de que la revelación de esquemas reportables no constituirá una violación al secreto profesional. Pero para profundizar en el tema, le cedo la palabra al doctor Fernando Agraz. Bueno, decía yo que con motivo de esta revelación, el artículo 36 de la Ley de Profesiones marca la excepción. Si bien aquí en pantalla tenemos el artículo 8º de esta Ley de Profesiones del Estado de Jalisco, nos dice guardar el secreto profesional respecto a la información que maneje por tal motivo, ¿sí? Salvo los informes legales que deban rendir ante las autoridades competentes. Esta es la disposición hermana del artículo 36 de esta ley reglamentaria, el artículo 5 de la Constitución. Es decir, como podemos distinguir aquí, pues nos está dando esta obligación y decía yo, como no supera una relación contractual, es por eso que nos refiere la obligación como que tenemos que hacer. Ahora bien, existen otras disposiciones que son contrarias a estas disposiciones, es decir, el artículo 362 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí nos está refiriendo que en materia penal no se le impone la obligación al profesionista, salvo un caso de excepción, que es la última parte de este artículo 362, cuando dispone: no obstante, estas personas no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto. ¿Qué significa esto? Que dado el contrato de prestación de servicios profesionales entre un cliente y un profesionista, un asesor, si el cliente lo libera de ese contrato, podrá entonces aportar datos, elementos y documentos. ¿Cómo es que se da esta figura? Un contrato, bueno, se da una modificación o una terminación con un convenio. Tendrían que firmarse un convenio entre las partes. No es nada más que llegue un citatorio de la Fiscalía, que llegue algún requerimiento por parte de una autoridad también administrativa, sino tiene que darse el caso de que se genere ese convenio. Honestamente, ¿cuándo van a generar ese convenio? Pues nunca. ¿Por qué? Porque este secreto profesional le hace las veces de una bendición, una defensa para el tema penal, ¿sí? Creo que hay ahí otra lámina, ¿no, Gustavo? Sí. Miren, este es el inicio que recoge el secreto profesional cuando nos manifiesta en el artículo 2615. El que presta servicios profesionales solo es responsable hacia la persona a quien sirve, sea por una negligencia, una impericia o dolo, sin perjuicio de que cometa un delito. En un inicio podemos distinguir que el profesionista, pues en caso fiscal, no va a pagar los impuestos de su cliente, ya sea que el contador o el asesor hayan motivado una defraudación por una impericia o por un dolo, ¿sí? En un inicio digo yo porque a lo mejor no en calidad de asesor o de prestador de servicios, sino de copartícipe. Y ahí sí, como refería el doctor Amezcua, pudiéramos decir, tú fuiste el autor intelectual, fracción primera del artículo 95, y posteriormente los materiales pueden ser diversos. Podemos también distinguir aquí en el artículo 2589, también del Código Civil Federal, que nos dice el procurador o abogado, es decir, los que representan en juicio, los abogados que son patronos o abogados defensores en causas penales o en causas civiles, laborales, en fin, que acepte un mandato de una de las partes, no puede admitir el contrario. Es decir, aquí no puedo yo representar a las dos partes en diverso momento. ¿Por qué? Porque tienen un interés contrario. La pregunta es, cuando yo estoy asesorando a un cliente en materia fiscal, ¿quién tiene el interés contrario? ¿Quién sería su contraparte? Pues evidentemente la Secretaría de Hacienda. Y el hecho de yo reportarle un esquema que se refleja en su contabilidad
y que estos documentos de la contabilidad están connotados como documentos privados, ¿no será que caigo en contra de esta disposición? ¿No estoy dando parte también a la institución que tiene el interés contrario? Evidentemente pudiéramos pensar que sí. La salvedad para la Secretaría de Hacienda es este artículo 8º o artículo 36 de la Ley Federal, en la que nos dice los profesionistas, tratándose de los informes que requiere la autoridad, sí están obligados a emitirlos. Gracias, doctora Gracia. Y bueno, como un amarre de la exigencia y cumplimiento de estas obligaciones relativas a revelación de esquemas reportables, se incorporó también al Código Fiscal de la Federación un régimen sancionatorio referido a los dos sujetos involucrados en esta temática. Y para explicarnos ese régimen sancionatorio respecto de el contribuyente, le cedo la palabra al contador público Carlos Alberto Flores Alvarado. Adelante, Carlos. Está cerrado. ¿Tu micrófono, Carlos? ¿Estás peleado con el micrófono, Carlos? Estoy peleado con el micrófono argentino. Oiga, bueno, entonces el contribuyente y el asesor son los blancos de la autoridad. ¿Quién es más importante? Pues desde luego el contribuyente. Por eso les decía, el contribuyente tiene que negociar con su asesor qué están haciendo, qué es esquema reportable, por qué no es esquema reportable, cuándo sí se reporta, cuándo se reporta como no reportable. Ahora todavía nos faltan reglas, todavía faltan reglas. Esquemas reportables van a poner un mínimo de efectos, no sabemos si un mínimo de impuestos, si un mínimo de ingresos, si un mínimo de deducciones, pero esperemos en las reglas que se aclare esa parte. También es importante recordarles que los esquemas reportables son los que están ocurriendo ahorita en 2020 y que vamos a presentar su información en 2021, pero ya están ocurriendo. O sea, ya no se esperen que a 2021, no ha pasado nada. No, si yo ya tengo un esquema echado a andar con anterioridad que tiene efectos en 2020 o 2021 en adelante, ya veremos transitorios, no sé qué le toca a los transitorios, pero ya veremos transitorios, les van a comentar eso. Si yo tengo un esquema reportable en 2020, no puedo estar tranquilo de saber si no sé si es reportable o no reportable, y entonces vienen las sanciones y las infracciones. Estos artículos 82C y 82D que me señalan sanción e infracción, pues es muy relevante porque me castiga no revelar un esquema, revelarlo incompleto, revelarlo con errores, o revelarlo con errores que afecten sustancialmente el análisis por parte de la autoridad. ¿Qué me está diciendo aquí? Fíjense, eso también es muy importante que no lo hemos mencionado. Oye, es que el esquema reportable se reporta 30 días posteriores a su primer contacto, cuando lo estoy comercializando. ¿Y cómo va a saber la autoridad eso? ¿Cuándo se va a dar cuenta? Cuando ejerza facultades de comprobación. Ojo, es una herramienta, se los dije al principio, esto es una herramienta adicional en la cual hacemos parte de la chamba, parte de la tallada de lápiz, ya la hicimos nosotros, ya se la dimos a la autoridad, y si no se la dimos, bueno, estamos en estos asuntos, ¿no? En estos sanciones. No incluir el número del esquema reportable obtenido directamente del SAT, no atender requerimientos, manifestar falsamente que no cuenta con la información requerida o no informar al SAT cualquier cambio con posterioridad. Las multas pueden ir, bueno, fíjense que esto es una muy alta, no se aplicará el beneficio fiscal del esquema reportable y se aplicará una sanción equivalente entre el 50 y el 75% del monto fiscal del esquema reportable que se obtuvo o que se esperó obtener. Imagínense, luego ya desde 50,000 pesos hasta 2 millones de pesos. Ahorita creo que Oscar les va a mencionar los de las sanciones e infracciones del asesor fiscal. Adelante, Oscar. Gracias, Carlos. Bueno, pasamos a la siguiente lámina, por favor. Gustavo, ya. Bueno, como bien lo comentaba Carlos, hay sanciones para el contribuyente y también para el asesor fiscal. Y las multas para el asesor fiscal, desde mi punto de vista, son extremadamente elevadas. Y si vemos en el recuadro, por no revelar un esquema reportable, revelarlo incompleto o con errores o extemporáneo, la sanción puede ir
desde 50,000 a 20 millones de pesos. Es muchísimo. No revelar un esquema reportable generalizado que no haya sido implementado de 15,000 a 20,000 pesos. No proporcionar el número de identificación del esquema de 20,000 a 25,000 pesos. No atender el requerimiento de información adicional que efectúe la autoridad de 100,000 a 300,000 pesos. No expedir alguna de las constancias que checamos hace rato, que son 3, de 25,000 a 30,000 pesos. No informar al SAT cualquier cambio que suceda después de la revelación, de 100,000 a 500,000. Y no presentar la declaración informativa, que es uno de los documentos que se tienen que generar, de 50,000 a 70,000. Entonces, se fijan, las sanciones son altísimas, y aquí la importancia de, como lo comentaba Carlos, estar en comunicación constante del asesor y el contribuyente para que si hay esquemas reportables, reportarlos inmediatamente y evitarse estas sanciones. ¿Sí? Hasta aquí concluyo con esto, Gustavo. Gracias, Óscar. Bueno, y como podrán observar en lo que nos señalaban tanto Carlos como Óscar, en la aplicación de las sanciones pecuniarias o multas, tenemos, doctor Fernando Agraz, la pregunta respecto a cuáles son los criterios para individualizar la sanción, tratándose precisamente de multas entre un mínimo y un máximo que se dan en ambos casos. Bueno, al respecto, tanto en materia como en materia penal, las disposiciones de la Suprema Corte han sido que en la primera ocasión se debe sancionar con el mínimo que tenga establecido la ley. Es decir, en el ejemplo que nos pone Óscar, si me ayudas regresándonos una lámina. Ok. En la fracción primera, cuando señala de 50 a 20 millones, si bien en la primera ocasión tendría que ser 50,000 pesos por no revelar algún esquema. En la segunda ocasión, dice los criterios de la Suprema Corte, la sanción que habrá de imponer la autoridad o el juez va de entre la mínima y la media. ¿Cuál es la media de 50,000 a 20 millones? 950,000 pesos. Entonces, tendría que ponernos la mitad de eso, ¿sí? Y en la tercera ocasión nos pone la mitad. En la primera, segunda, tercera, en la cuarta ocasión, el 75%. Si ustedes se fijan, en la segunda ocasión ya estamos llegando a 9,950,000 pesos. Es gravísimo. ¿Por qué? Porque la distancia entre la mínima y la máxima está muy grande, 20 millones. ¿Sí? Aquí pudiéramos decir que las sanciones también tienen que ser asequibles, alcanzables, sustentables por parte del infractor, cosa que no se está considerando. Hay negocios que ni 20 millones tienen en la universalidad de sus activos, ¿sí? Pudiera ser una violación. Ahora, en materia fiscal no se echa tanto mano de los derechos humanos. Pues quiero comentarles que, bueno, en materia penal corremos inmediatamente a velar por los derechos humanos en las diversas convenciones que existen. Pero también en materia fiscal hay derechos humanos, para lo cual, respecto de esta disposición de aplicación de sanciones, ahí sí pudiéramos invocar alguna disposición que contemple derecho humano de ser asequible, alcanzable, sustentable, que sí la pueda yo cumplir, porque está el principio de nadie está obligado a lo imposible. Fer. Sí. Una pregunta, Gustavo, también, Gustavo Amezcua. La primera fracción, la de los 20 millones de pesos, te habla de extemporaneidad en la presentación del esquema reportable. Yo les decía que la autoridad tiene que ejercer facultades de comprobación o de revisión para poder cerciorarse si es que existe algún indicio de algún esquema reportable aplicado en algún contribuyente. ¿Existe o aplica la espontaneidad en este caso? Pues más que espontaneidad, Carlos, está la obligación de los 30 días, ¿sí? Fuera de esa fecha, de ese término, pues ya incumpliste, ya le resultaría aplicable esta fracción primera. Bueno, de hecho, la excluyente de responsabilidad del 73 párrafo primero del Código Fiscal de la Federación es general para todas las multas. Entonces, yo creo que sí tendrías la posibilidad de invocar
esa excluyente de responsabilidad, ¿no? El cumplimiento extemporáneo pero espontáneo. Ahora, para explicarnos el artículo transitorio que nos define el ámbito temporal de validez de los esquemas reportables, le cedo la palabra en la parte general al contador Gustavo Hernández Alvarado y después en la parte jurídica al doctor Oscar Álvarez de Toro. Adelante, tocayo. Sí, gracias. Bueno, en el artículo transitorio que nos marca esta reforma, nos señala que los plazos empezarán a contar a partir del 1 de enero del 2021. Pero si hay esquemas, pero ¿sobre qué esquemas? Se tendrán que empezar a reportar todos aquellos esquemas que se generen desde el 2020. Pero si hay algunos esquemas que vienen desde anteriormente, con anterioridad al 2020, perdón, y que tienen efectos fiscales en el ejercicio 2020, también se tendrán que reportar en el 2021. Adelante, Oscar. Gracias. Oscar, ¿puedo hacer una intervención rápido? Claro, Carlos, adelante. Oye, por ahí nos preguntaban la revelación de esquemas que fueron diseñados con anterioridad al 2020. Aquí claramente el transitorio me señalo con anterioridad al 2020 cuando alguno de sus efectos fiscales se reflejen en los ejercicios comprendidos a partir del 2020. Entonces, esquemas como la contratación de un outsourcing, la revaluación de marcas, la transferencia de pérdidas fiscales por amortizar, que se van a amortizar en este 2020, que se hicieron en ejercicios pasados, todas las 14 fracciones que tocamos, que se dieron del 2019 hacia atrás, la creación de cifras cuando todavía estas están existentes, tantos esquemas que se dieron hacia atrás, que tengan todavía un coletazo en 2020, tendrán que reportarse como esquema reportable. Correcto, sí, es correcto. Esa pudiera ser una interpretación, pero ahorita les voy a comentar otra posible interpretación. A ver qué opinan. Bueno, y aquí en lo que comentaba ahorita Gustavo, yo les diría, hay 3 momentos o puntos muy importantes que hay que tomar en cuenta para la aplicación la obligación de estos esquemas reportables. Uno es que los plazos comienzan a computarse a partir del 1 de enero del 2021. Si a partir del 1 de enero del 2021 hay que generar las constancias, dar los avisos. Ese es el primero. El segundo, si en el ejercicio de 2020 se diseñaron, comercializaron, organizaron, implementaron, administraron esquemas, a partir de este momento pues, se deben de revelar, ¿sí? Los comprendidos en 2020. Ahora, también nos dice el transitorio que con anterioridad a dicho año, pero aquí hay un punto que quiero poner a su consideración. El transitorio nos dice, cuando algunos de los efectos, o sea, si hicieron algún esquema en años anteriores, pero nos dice el texto, cuando alguno de los efectos fiscales se reflejen en ejercicios comprendidos a partir del 2020. Entonces, una interpretación pudiera ser, bueno, si se empezaron a generar los efectos fiscales en 19, 20, 21, pues sería reportable, ¿sí? Pero otra interpretación que pudiera darse es, los efectos fiscales se reflejen en ejercicios comprendidos a partir del 2020. Si se generaron los efectos fiscales ya en el 2019 y hasta ahí se murieron, ya no habría nada que revelar. Pero otra interpretación pudiera ser, bueno, es que no se reflejaron esos efectos fiscales a partir del 2020, sino que ya venían reflejándose incluso en 2019 y 2018. Entonces, esa es una interpretación que pudiera dársele también y que entonces se podría concluir, pues entonces no tengo la obligación de reportarlo. Pero se los dejo ahí a la interpretación porque este artículo transitorio va a generar también un sinnúmero de interpretaciones y creo que aquí lo más recomendable es ser prudentes
porque las sanciones son muy altas, entonces mientras más conservadores seamos, sería mejor, ¿no? Pero les dejo ahí las posibles... Sanciones muy groseras, ¿no, Oscar? Fíjate, el último párrafo del 199 me dice, adicionalmente será reportable cualquier mecanismo que evite la aplicación de los párrafos anteriores de este artículo, los esquemas reportables, ¿no? En los mismos términos de los señalados en este capítulo. Es decir, si tomas esta interpretación, no sé qué opinen todos los abogados, Gus, Fer, Alex, Oscar, no sé, si tomas esta postura de decir, oye, los efectos fiscales se reflejaron en 2019, 2020, 2021 solamente estoy haciendo flujos, estoy cobrando y pagando, etcétera, que es algo clásico pues en este mundo. No sé si tú tengas que decir, oye, la interpretación que le di para no reportarte el esquema fisco fue que ya se dieron los efectos. Y entonces automáticamente le estás diciendo, no está en 2020, está en 2019 o 2018, ¿verdad? Donde todavía haya facultades de comprobación por parte de la autoridad para revisarte y pedirte pues materialidad, pedirte estricta indispensabilidad, determinar si es acto simulado o no acto simulado, si es un 69 o no, si es un FUNEDO, etcétera. O sea, todas las facultades de comprobación y todos los mecanismos que actualmente tiene, pues te los va a poder aplicar en esos ejercicios, ya que tú le vas a decir incluso, oye, no te lo revelé por esto, porque esto interpreto. Entonces, como que te vas a poner un poquito más de pecho, ¿no? Imagino, pues hay que tener cuidado. Ahora, esto que entra en los plazos en vigor a partir del 1 de enero del 2021, a todos los que nos están escuchando, pues les da mucho tiempo, mucho margen para que desde ahorita lo que tengan del pasado o lo que tengan implementado en 2020, estrategias mercadológicas, estrategias operacionales, estrategias comerciales de inventarios, todo lo que hayan hecho que haya generado un beneficio fiscal, desde ahorita vayan documentando correctamente, vayan acercándose a nosotros, por ejemplo, a sus asesores fiscales, ¿verdad? Y vean si están o no en los supuestos de reportar alguna operación, que tienen mucho tiempo para documentar correctamente, porque el plazo de 30 días es muy corto, luego al rato andan corriendo las gentes, ¿no? Adelante, Gus. Bueno, desde luego que este concepto de efectos fiscales que se reflejan en ejercicios comprendidos a partir de 2020 es un concepto problemático porque no se aclara en la norma si alude a efectos sustantivos o adjetivos. Por ejemplo, la sola presentación de una declaración informativa o de la propia declaración del ejercicio, sea normal o complementaria, sería un efecto meramente adjetivo que debería ser intrascendente porque no tiene ningún impacto sustantivo, pero bueno, será una cuestión que habrá que examinar con mucho cuidado. La pregunta literal de Carlos Yorba era si el diseño y disponibilidad para la implementación y primer acto se dieron en 2019, ¿aún caigo en el supuesto de esquema reportable? Evidentemente tiene que ver con esto que comentábamos. Federico Anaya Berrios hacía una reflexión en torno a esto, en el sentido que imagínate que tienes un esquema reportable de que cae en alguna de las 14 fracciones del 199, que se desarrolló, se generó en el 2019, pero impactó en la conformación del coeficiente de utilidad en términos del título 2. Automáticamente pareciera ser que ahí tendrías un efecto fiscal generado en 2019, pero que se reflejaría en 2020 y que originaría que esa acción realizada en 2019 salga en la foto de 2020 y tenga que ser revelada en el 2021. Pero bueno, habrá que caminar un rato sobre esto y ver qué precedentes se generan sobre el particular. Nuestro tercer eje temático, bueno, una última aclaración antes de entrar a nuestro tercer eje temático, que es la fiscalización del IMSS y que nos lo va a explicar con la solvencia de experto que le caracteriza nuestro querido amigo don Alex Horacio Mercado Rodríguez. La última aclaración respecto a reportables que les queremos hacer es, el ordenamiento sí especifica, así como lo hace el artículo 5A en la cláusula federal antielusión, que la revelación y toda la regulación relativa a los esquemas reportables no podrá ser utilizada por la autoridad fiscal para hacer imputaciones penales, salvo en el caso de las conductas tipificadas en los artículos
113 y 113 bis. O sea, si es un tema de EFOS, EROS, o sea, empresas que facturan operaciones simuladas, empresas que deducen operaciones simuladas, sí habría un tema de implicación, sí podría haber un tema de implicación penal. Entonces, para explicarnos la fiscalización, las acciones de fiscalización del Instituto Mexicano del Seguro Social, le cedo el uso de la palabra al licenciado Alex Horacio Mercado Rodríguez. Adelante, Alex. Muchas gracias, doctor. Bueno, me toca exponer esta parte de la fiscalización y podrán decir, bueno, ¿qué viene a hablarnos Alex de la fiscalización si están hablando de esquemas reportables? Les voy a recordar algo que nos comentó el licenciado, el doctor Gustavo, en relación a que dice que los esquemas reportables son cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o recomendación externada en forma ya sea escrita o tácita con el objeto de materializar una serie de actos. La pregunta entonces siguiente sería si al ser la ley del Seguro Social una ley tan compleja y además la forma en que inciden varias leyes en la conformación no solo de la propia ley del Seguro Social, sino las leyes que convergen con la propia ley del Seguro Social, como puede ser la ley fiscal, en este caso el Código Fiscal de la Federación, que puede ser también la Ley Federal del Trabajo, los códigos civiles, etcétera. Cuando hablamos de esquemas reportables, ¿qué podemos decir de las pagadoras, de las empresas que utilizan tarjetas de crédito para pagarles a los trabajadores, de las outsourcing, de las insourcing, de los planes de previsión social, de los sindicatos en general, cuando se utilizan para sacar el dinero por alguna de las formas que se han ya conocido por el instituto, el hacer proyectos de herramientas de trabajo entregadas a los trabajadores, los anticipos y previsión social con sociedades en seguridad social, las sociedades civiles, las sociedades cooperativas con esquemas de previsión social, dividendos, reembolsos, etcétera. Habría que analizar muy puntualmente lo que señala el artículo 9 de la Ley del Seguro Social, tratándose de la supletoriedad que existe en el Código Fiscal de la Federación. Estas figuras, como ya se comentó a lo largo de este webinar en relación a los esquemas reportables, pues habría también que revisar un poco qué converge con la cuestión del Seguro Social, y creo que va a haber mucho donde el instituto en un momento dado puede utilizarlo, la información que tenga cualquier dependencia, entre ellas el SAT, en este tenor. Hace rato lo comentaba inclusive el contador Carlos Flores, hay que estar usados con las pagadoras, hay que estar usados con los de plan de pensiones, con los outsourcing. Bueno, hay que verlo también desde el punto de vista de materia laboral. Hay muchísimas formas que ya el instituto tiene detectadas Oye, Alex, en donde son esquemas. Sí. Y ahorita que lo refieres, cuando Carlos explicaba, por ejemplo, la fracción cuarta, el supuesto de la fracción cuarta del 199, al final del camino, esta tipología de esquemas reportables son modelos de fiscalización. Y ahorita escuchando tu reflexión, este supuesto de que consiste en una serie de pagos, temas pagadoras que tú planteabas, u operaciones interconectados que retornen la totalidad o una parte del monto del primer pago que forme parte de dicha serie a la persona que lo efectuó o alguno de sus socios accionistas o partes relacionadas, esto podría ser utilizado por el Seguro Social como un esquema de fiscalización, que es el famoso following the money, sigue el flujo de efectivo y encontrarás la verdad. Y de hecho entiendo que lo utiliza, ¿no? Es correcto, ahorita lo vamos a explicar, y es una forma en la que debemos de tener cuidado, no solo desde el punto de vista fiscal, porque vamos a pensar que por ese esquema reportable que yo estoy anunciando allá con el SAT, el IMSS va a voltear y va a decir, espérame, también a mí me toca porque disminuiste las prestaciones de los trabajadores y por lo tanto debes de cubrir también acá los importes de la seguridad social. Entonces, como también lo comentaron ya al final, y lo hizo el doctor Oscar Álvarez en relación a que, y Carlos Flores en relación a que hay que cuidar mucho lo que ya se tiene, cómo se está haciendo, qué se está haciendo, y pues que se acerquen a alguien que sea profesional en el tema. Yo creo que estamos todos nosotros para ello, y donde podamos analizar desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista laboral y del Seguro Social, qué es lo que te puede llegar a resultar un problema en tu empresa.
Entonces yo creo que sí es interesante, va muy de la mano. Aparentemente no llevarían una conexión, sin embargo, el artículo 9 de la Ley del Seguro Social, al haber supletoriedad respecto al Código Fiscal de la Federación, pues perfectamente tiene la forma de hacerlo el IMSS. Hablando ya en particular de la fiscalización del IMSS, la siguiente, por favor. Todos conocemos la forma de fiscalización que el instituto hace en relación a las formas en que lo está desarrollando. La siguiente. Si hablamos de las auditorías, pues ya sabemos que tenemos auditorías directas, hace revisión de gabinetes sin agotar la revisión secuencial al dictamen presentado por el contador público autorizado. Sin embargo, las quise dividir porque en los tiempos de pandemia van a utilizar, ahorita lo vamos a comentar, una forma muy sui generis de hacer esta fiscalización. Como todos sabemos, la corrección patronal, ya sea espontánea o inducida, creo que va a ser una de las formas que va a utilizar más el instituto en estos tiempos y que ahorita la explicaremos. Debemos de estar muy atentos a lo que va a hacer el instituto en relación con los trabajadores en general. Bueno, la revisión del artículo 18 del reglamento de los trabajadores de la construcción, revisión de operaciones con terceros, los outsourcing, las cartas de invitación en general, ya sea por los bajas de disminución de salarios, por la cuestión del riesgo de trabajo, ojo a los que tuvieron trabajadores con COVID y que les hubieran marcado como riesgo de trabajo, y los trabajadores que tengan trabajadores con un salario inferior a 1.5 veces el salario mínimo. Eso es el tradicional, lo que está haciendo el instituto. Sin embargo, siguiente, en los convenios de colaboración que ha firmado el instituto, se está utilizando mucho la unidad de servicios estatales. Esta unidad de servicios estatales funge como el enlace institucional, en este caso entre el IMSS y el SAT, para el intercambio de la información y colaboración entre estas. Quiero que tengamos muy en cuenta lo que dice esta lámina. Si se fijan, el SAT le ha proporcionado al Instituto Mexicano del Seguro Social más de 5 millones de datos, entre ellos el Registro Federal de Causantes, las DIM, las DIOC, las anuales, la FIEL, el outsourcing, y lo nuevo son los correos electrónicos de los trabajadores. Pero a su vez el Instituto Mexicano del Seguro Social le ha dado al SAT más de 13,000 millones de datos, es decir, le ha pasado toda la información de afiliación, vigencia, o sea, todos los datos de todos los trabajadores de México, la fiscalización, o sea, a que los patrones a que está revisando, también la cobranza y lo que genera por el lado de recaudación. Viendo así las cosas, dices, bueno, pues siempre las ha utilizado. Sin embargo, siguiente, se han establecido desde el principio de año como meta era el combate directo y frontal al outsourcing ilegal. Esta forma de combatir se inició por allá en enero, febrero, en donde se hicieron más de... su idea era hacer revisar 18,000 trabajadores en esos 3 meses. Sin embargo, como se vino la cuestión de la pandemia, esto ha quedado un poco fuera del foco del instituto. Sin embargo, la coordinación entre el IMSS, el SAT y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social la vemos ahora reflejada ya de otra manera derivado de la pandemia. En los acuerdos que ha emitido el Consejo Técnico y entre otros los lineamientos en los que al instituto se le han otorgado facultades que son propias de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, como es el caso de los lineamientos que se emitieron para el regreso a la nueva normalidad, en donde se señala que el instituto podrá verificar si se cuenta con todos los elementos necesarios de protección para los trabajadores, si se encuentra un ejemplo, si tienes tu tapete sanitizante, si tienes para sanitizar a las personas, si sanitizas los lugares. Esto, si lo analizamos, creo que ya lo hemos comentado en otros webinars, es en relación a la cuestión de los riesgos de trabajo. Obvio que entre más riesgos de trabajo se va a ir así como que extraño, pues al instituto, si los marca como riesgo de trabajo a una persona que se infectó de COVID, es obvio que la empresa, si ese virus lo adquirió en el trabajo, la prima de riesgo de trabajo se puede incrementar. Entonces, son cosas hay que tenerlas ahí en el tintero para podernos, en su momento dado, defender. La siguiente, la estrategia de fiscalización
lo está haciendo el instituto de esta manera a partir de que se resuelve, entre comillas, el tema ya de la pandemia, se dicta un acuerdo mediante el cual dice que ya se reinicien todas las actividades en algunas partes del instituto, hablando de la cuestión administrativa, y dice, bueno, lo que vamos a hacer nosotros es una frontal fiscalización respecto de los patrones que se encuentran como esenciales o se encontraron como esenciales en que hayan dado de baja a los trabajadores. Se van a ir en las denuncias de los trabajadores a revisar a esas empresas que, aún siendo esenciales, seguían laborando y que, bueno, les disminuyeron el salario o que de plano les dijeron, ¿sabes qué? Pues ahí hay un tema de 56 días que teníamos 8 semanas cotizando y puedes durar otras 8 semanas sin que se pague el seguro. Y entonces a esas empresas, según hemos escuchado a los propios funcionarios del instituto, que la postura va a ser inflexible para esas empresas que resultaban esenciales. Respecto a las empresas que no eran esenciales, se les hará cartas de invitación para que el patrón desde luego se acerque y va a haber una cierta flexibilización si se presentan desde luego los contratos modificatorios que hayan sido presentados en la Junta. Para eso va a estar la idea de la información que transmita de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social hacia el instituto para saber si se presentó el convenio, si no se presentó el convenio, si se hicieron las modificaciones de conformidad a lo que decía la Ley Federal del Trabajo, etc. Entonces había que estar muy atentos a este tema en relación a las empresas esenciales y no esenciales. Sin embargo, como lo vamos a ver en la siguiente lámina, el SAT y el IMSS, como ya manejé en esa intercambio de información, lo voy a explicar de una forma muy simple. El instituto le solicitó al SAT todos los correos electrónicos de los trabajadores a los cuales se les emite ya un certificado digital, un CFDI. El instituto en sus bases de datos verifica quién estaba vigente hasta el mes de marzo y quién fue dado de baja en abril, mayo o junio. A estos trabajadores lo que está haciendo el instituto es mandarles ese cruce de información, les está mandando un correo electrónico diciendo que verifiquen ellos mismos si se encuentran o no vigente con su patrón. Entonces lo que está haciendo el instituto con esta forma es de que pues tiene el motivo para que el trabajador de esa manera vaya y reclame sus derechos y con eso el instituto enviar sus invitaciones para que te revises. Hay que tener mucho cuidado si se dieron de baja a los trabajadores, no se elaboraron los convenios laborales respectivos, o si los dieron de baja para aprovechar los 56 días que se tenían derecho por conservación de derechos en la cuestión de la prestación médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria. Hay que tener mucho cuidado porque en cuanto el trabajador detecte que estuvo de baja y que le notifique al instituto, lo que va a hacer es el inicio de facultades de fiscalización con base en la denuncia del trabajador, tomando en cuenta ese periodo que va a poder checar si se le entregó una cantidad de dinero, ya sea por salario, como finiquito, como lo que le hubieran puesto en la cuestión fiscal, checa con el fisco cómo le entregaron ese dinero, si hubo un ingreso para el trabajador, lo checa el instituto que no hubo pago y con eso va a ser suficiente para que el trabajador, en cuanto mande su denuncia, el instituto pueda actuar. Entonces creo que hay que estar muy atentos en este tema. Y por último, hablábamos de la colaboración del instituto, la siguiente, del IMSS con diversas autoridades. Hace rato lo comentaba el doctor Gustavo, en la forma en que lo está generando el Instituto Mexicano del Seguro Social y sigue la cadena del dinero. O sea, cómo se genera el recurso, de dónde nace, de dónde sale, ese recurso, a qué institución se llega, de esa institución se dispersa hacia una empresa, hacia otra empresa, si son pagadoras, las outsourcing, si son planes de pensiones, etcétera. Verifican hacia dónde va el dinero y luego siguen el dinero hasta ver cómo llega a cada una de las cuentas individuales o a cada cuenta de cada uno de los trabajadores. Lo que está haciendo es tratando de detectar
dónde está la desviación, y el trabajador puede estar recibiendo por nómina 1,000 pesos, un ejemplo, a la semana. Sin embargo, puede recibir otros 1,000 pesos por un plan de pensiones que el instituto, mediante la información que tiene de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, puede determinar que ese dinero fue un flujo que llegó a otra empresa y nada más lo triangularon para efecto de llegar ahí. Si están en estos supuestos, hay que tener mucho cuidado, más ahora con esta cuestión de los esquemas reportables, como ya lo estábamos platicando, que dices, bueno, no viene específica para el Instituto Mexicano del Seguro Social, no, pero como al ser una ley tan compleja, la ley del Seguro Social, donde convergen ya, como lo comenté al principio, muchas leyes, entonces el Código Fiscal de la Federación factiblemente puede ser aplicable y, por un lado, el SAT solicitar el pago de cantidades por la cuestión de las impositivas, asimismo también el Seguro Social por las posibles menoscabos a las prestaciones de los trabajadores. Entonces hay que estar muy, muy atentos a esta fiscalización del IMSS, aguas con los que le dieron de baja a los trabajadores y que se les siguieron pagando salarios, porque eso los va a descubrir fácilmente el IMSS con esta colaboración entre esas instituciones y el paso de la información. Entonces, chéquenlo, revísenlo y creo que también caen los esquemas reportables. Eso es todo, doctor Gustavo. Bueno, conclusiones, caballeros, panelistas. ¿Algún otro comentario, Carlos, Gustavo? No, bueno, pues yo les decía hace rato, estar pendientes de las reglas que se van a publicar. Hay que ver cuáles son los mínimos y cómo se van a manejar estos mínimos para la presentación de los esquemas reportables. ¿Qué es esquema reportable? Y lo deben de tomar como un ejercicio de qué me pediría la autoridad, aunque yo lo considere esquema no reportable y aunque considere que es una operación regular, una operación ordinaria de mi empresa. Así lo he manejado siempre, entonces no tengo problema, pero yo creo que hacer el ejercicio como estresar la estrategia, estresar la operación para saber si no están en presencia de un esquema reportable, en presencia de un beneficio fiscal del 5A también, que puede ser aplicable a la autoridad, si tienen toda la documentación requerida, toda la documentación suficiente para demostrar la materialidad de las deducciones, de las contrataciones que hacen. Si tienen esquemas de outsourcing, pues ya les dijo aquí Alex Mercado, pues tener mucho cuidado por la fiscalización, que tengan una lógica operativa de por qué si tengo subcontratado parte de mi personal, etcétera, cómo les pago, o sea, cómo se justifica productividad, cómo se justifica planes privados de pensiones, cómo se justifican cuotas sociales de sindicatos, etcétera, pues tantas cosas y tantas ideas que se les ocurren a algunos fiscalistas que hay que valorarlo desde el punto de vista de los ojos de la autoridad. Esa sería una conclusión. Gustavo Hernández, comentario final. Sí, solamente comentar, con estos esquemas reportables la autoridad va a tener más herramientas para fiscalizar. Abundar lo que dice Carlos es que hay que ser más cuidadosos con toda la documentación soporte, ya no son esos tiempos anteriores, yo le llamaría, como dice lo de la pandemia, ¿verdad? Nuestra nueva realidad fiscal. Hay que tener mucho cuidado, hay que ser más prudentes y tener pues, los ojos abiertos y que no nomás nos llevemos con cualquier propuesta que nos haga en cualquier despacho, sino estresarla, como dice Carlos. Muchas gracias. Sí, tocayo. Adelante. ¿Alguna conclusión o comentario final, Fernando? Finalmente, yo considero que, aunado a lo que dice tanto Carlos como Gustavo Hernández respecto a tener mucho cuidado con todas las transacciones fiscales y con todas el pago de cuotas obrero-patronales, porque va relacionada una cosa con otra. Además, es muy importante identificar la sustancia económica en cada uno de nuestros proyectos, en cada uno de nuestros esquemas que tengamos fiscales en nuestras empresas, y también cuál es el soporte y los entregables que se pudieran tener en un momento dado cuando la autoridad nos pueda requerir una información adicional. Gracias, Jorge. Óscar Álvarez del Toro. Bueno, aunado a lo que dijeron los compañeros,
estar atentos en revisar y si hay que dar avisos que lo vayan previendo para evitar sanciones, porque como ya vimos las sanciones son fuertísimas y se pueden evitar si a tiempo, como lo comentaba Carlos, se hace el análisis de qué se tiene que reportar, qué no y quién lo va a reportar. Gracias. Alex Mercado. Ok, como ya lo comentaron los demás, creo que hay que estar atento a que todo cuadre, tanto en el IMSS, en el SAT, en el Infonavit, que nos den todas las cuentas parejitas. Y si no, bueno, estamos en pantalla viendo todos nuestros datos. Ahí estamos a la orden. Gracias, Alex. Y bueno, muy en la línea de lo que han concluido todos los panelistas, el nombre del juego, tal y como lo platicábamos cuando hicimos el análisis del artículo 5A de la cláusula general de antidilución, es extremar la prudencia y la debida diligencia y ser extremadamente cuidadosos con todos estos nuevos esquemas de fiscalización por parte de las autoridades fiscales, tanto del Servicio de Administración Tributaria como del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y desde luego quedamos a sus órdenes para cualquier situación en la cual les podamos ayudar en este tipo de situaciones. Nuestros datos de contacto se los dejamos en esta última lámina. Esperamos que les haya resultado interesante esta tercera entrega del Foro Resiliencia Empresarial para la Reactivación. Muy buenas tardes y muchas gracias por su atención.